Imagina una cocina a media tarde, el fuego encendido, el olor de la bechamel recién hecha llenando el aire y tú con las manos cubiertas de pan rallado, intentando darle forma a una croqueta que parece decidida a deshacerse en cuanto la tocas. Esa sensación de que todo el trabajo se va a perder en la sartén, de que abrirse es una traición al esfuerzo de horas. Pues atención, porque lo que vas a escuchar no es un mito, ni un truco inventado en internet, sino un consejo compartido por uno de los chefs más reconocibles de España, y que puede cambiar por completo la manera en que fríes tus croquetas. Las croquetas son, en apariencia, algo humilde, pero en su simpleza esconden secretos que definen la textura, el sabor y ese factor sorpresa que las convierte en irresistibles. Y uno de esos secretos, el que evita que se abran en la sartén y que el relleno termine en el aceite, tiene mucho que ver con el aceite mismo y con la forma en que las expones al calor. Lo dijo Carlos Arguiñano en su espacio Cocina Abierta, con la naturalidad y la claridad que le caracteriza. Primero, la noticia que obliga a prestar atención. Para que una croqueta mantenga su integridad durante la fritura, es fundamental sumergirla por completo en el aceite caliente. Sí, sumergirla entera y dejar que el calor la envuelva. Parece una obviedad, pero la forma en que introducimos la croqueta en la sartén y la profundidad del aceite cambian todo. ¿Por qué? Porque cuando la croqueta se sumerge por completo, el calor se reparte de forma uniforme por toda su superficie. Si solo fríes por un lado o el aceite no cubre, un hemisferio se calienta mucho más rápido que el otro, la presión interna cambia y el relleno busca una salida. Resultado: croqueta abierta y minutos de decepción. La temperatura es otro actor principal en esta película. Arguiñano recomienda situar el aceite entre 170 y 180 grados Celsius. Ese rango es una zona de equilibrio, suficientemente caliente para dorar y formar una costra crujiente sin que el exterior se queme antes de que el calor llegue al centro. Si el aceite está más frío, las croquetas absorben grasa y quedan pringosas. Si está demasiado caliente, el exterior se dorará en exceso mientras que el interior permanecerá frío y la croqueta, por el contraste y la expansión del relleno, podrá romperse. ¿Y si no tienes un termómetro de cocina? Aquí llega un truco tradicional que Arguiñano también comparte porque funciona en cualquier casa. Lanza un par de migas de pan al aceite. Si empiezan a burbujear y suben a la superficie, el aceite está listo. Si apenas se mueven, tienes que esperar. Si se doran en un segundo, estás demasiado caliente. Pero no todo depende del aceite. La propia croqueta necesita preparación para enfrentarse al baño de aceite. La bechamel debe tener la consistencia adecuada, cremosa, pero firme cuando se enfría. Si la masa está demasiado blanda, por muy cuidadoso que seas al freír, tenderá a desmoronarse. Por eso muchos cocineros aconsejan dejar enfriar la masa al menos unas horas, o incluso toda la noche en la nevera. Otro gesto que marca la diferencia es el formado y el rebozado. Dale una forma compacta y uniforme, sin grietas. Pasa cada croqueta por harina, huevo batido y pan rallado, en ese orden. La capa de harina y huevo actúa como barrera y el pan rallado como protección final que se convertirá en corteza crujiente. Algunos prefieren pan rallado muy fino, otros usan panko para un crujido distinto. Un truco extra para los que temen que la croqueta se abra nada más tocar el aceite. Congélalas ligeramente antes de freír. Unos 30 a 60 minutos en el congelador, o hasta que la superficie esté firme, ayudan a que la croqueta llegue a la sartén compacta y aguante mejor los primeros segundos críticos de choque térmico. Ojo, esto no es para congelarlas permanentemente, sino para que se asienten. Hablemos ahora del aceite. No todos son iguales y la elección aporta tanto a la textura como al sabor. El aceite de oliva virgen extra aporta aroma y una riqueza de matices, pero tiene un punto de humo relativamente bajo en comparación con algunos aceites refinados. Por eso muchos cocineros recomiendan aceites alto oleico o una mezcla que permita mantener la temperatura sin que el aceite se oxide. En cualquier caso, la calidad importa. Un buen aceite mejora el crujiente y el sabor final. La cantidad de aceite es otro detalle práctico. Para sumergir por completo las croquetas necesitas suficiente profundidad. Una sartén demasiado plana no es la mejor aliada.
Utiliza una cazuela o una freidora doméstica con al menos 4 o 5 centímetros de aceite para que las croquetas floten y el calor las envuelva uniformemente. Eso, unido a la inmersión total, reduce las probabilidades de que el relleno busque una fuga. Durante la fritura, el movimiento y la cantidad son decisivos. No sobrecargues la sartén. Demasiadas croquetas bajan la temperatura del aceite y promueven la absorción de grasa. Fríe en tandas pequeñas y mantén el aceite entre 170 y 180 grados. Usa una espumadera o una cesta para introducir y sacar las croquetas con suavidad, evitando golpes que puedan rajar la capa crujiente. Cuando alcanza el punto perfecto, la croqueta debe salir con un color dorado y una corteza firme. Colócalas sobre papel absorbente o mejor aún sobre una rejilla con un plato debajo para recoger el exceso de aceite. El papel absorbe, pero la rejilla evita que la croqueta quede en contacto con el aceite drenado y conserve así el crujido. Más allá de la técnica básica, hay pequeños detalles que elevan la experiencia. Añadir un toque de sal final cuando están recién sacadas intensifica el sabor. Usar pan rallado con hierbas o mezclar un poquito de queso rallado en el rebozado da personalidad. Y si buscas una textura especial, prueba freírlas en aceite bien caliente los primeros segundos para sellar la superficie, y luego mantener una temperatura un poco más moderada para asegurar el calor en el interior. Volvamos al elemento humano, a la cocina como escenario de pequeñas batallas domésticas. Si alguna vez has visto cómo una croqueta se abre y el relleno se dispersa en el aceite, sabes el drama. Salpicaduras, pérdida de material y, por supuesto, la sensación de que horas de trabajo se han evaporado. Con la combinación correcta de masa firme, rebozado compacto, aceite en su punto y fritura por inmersión, ese drama puede evitarse casi siempre. No quiero que pienses que esto es una receta rígida e inflexible. La cocina también es ensayo y error, y cada hogar tiene su manera. Pero estos principios son universales. Temperatura controlada, aceite que cubra, masa descansada y rebozado bien hecho. Si los aplicas, las probabilidades de éxito suben de forma espectacular. A nivel de rellenos, las croquetas ofrecen un universo de posibilidades. Jamón, pollo, bacalao, espinacas, setas, queso, y hasta versiones veganas con base de legumbres. La elección del relleno influye en la humedad y en la necesidad de que la bechamel tenga una textura ligeramente distinta. Rellenos muy húmedos requieren una bechamel más densa y un tiempo de reposo mayor para que la masa adquiera firmeza. Permíteme darte una pequeña guía práctica, paso a paso, para que lo tengas claro en la cocina. 1. Prepara la bechamel con la densidad adecuada y añade el relleno. 2. Deja enfriar la mezcla en la nevera varias horas, preferiblemente toda la noche. 3. Forma las croquetas con las manos ligeramente enharinadas, evitando grietas. 4. Pasa por harina, huevo y pan rallado. 5. Opcional. Congela unas 30 a 60 minutos para que queden firmes. 6. Calienta suficiente aceite a 170.180 grados. 7. Fríe por tandas, introduciendo las croquetas de forma que queden completamente sumergidas. 8. Escurre sobre rejilla o papel absorbente y sal al gusto. Ese protocolo parece largo, pero en práctica se traduce en seguridad. Menos aceite absorbido, menos roturas y croquetas crujientes por fuera y cremosas por dentro. Y no lo olvides, la paciencia es tu aliada. Dejar la masa reposar y controlar la temperatura son actos de cariño que se notan en cada bocado. Para cerrar, un recuerdo que encaja con la filosofía de estas recetas. Las croquetas no son solo comida, son memoria. Son las sobras reinventadas en algo superior, la manera en que una casa se reconoce por sabores que pasan de generación en generación. Y cuando descubres un truco tan sencillo como sumergirlas por completo y cuidar la temperatura del aceite, sientes que algo microscópico en la técnica transforma la experiencia entera. Carlos Arguiñano nos lo recordó con la naturalidad de quien ha pasado 1000 veces por la cocina. La solución estaba en el calor, en la inmersión y en el respeto a la materia prima. Así que la próxima vez que te pongas con croquetas, recuerda estos puntos. Masa firme, rebozado perfecto, aceite de calidad, temperatura entre 170 y 180 grados, inmersión total y paciencia en cada paso.
Verás cómo las croquetas dejan de ser una lotería para convertirse en una victoria casi segura. Y quién sabe, igual hasta te conviertes en la persona de la familia que salva la cena con unas croquetas impecables. Si te apetece, en otro episodio puedo contarte variaciones famosas, errores curiosos que se cometen en restaurantes y cómo se solucionan, o incluso cómo adaptar estas técnicas a croquetas horneadas. Por hoy, guarda este consejo de Arguiñano como un pequeño tesoro de cocina. Aceite en su punto y croqueta sumergida. Te lo dice alguien que ha visto más croquetas escaparse que quien las cocina con calma.